Bueno, hago otro intento porque se me volvió a interrumpir. Cuando no es un llamado es que yo apreté una cosa. Decía que yo también fui invitada a participar en la unidad de neurología aplicada para hacer investigación en lo que se llama psicología básica o neurociencia más, de cuestiones más básicas, que en realidad no es básico porque es fácil, todo lo contrario. Para un psicólogo, psicóloga como yo en ese momento, es infinitamente más difícil. Lo mismo lo era para mis colegas psicólogas. Bueno, podemos hablar mil horas de las líneas de investigación, pero todo para volver al punto que es que escribir bien garpa. Y hoy en redes sociales, poder redactar rápido un algo para que venda, yo nunca estudié publicidad ni me interesa, tiene que ser algo que cotice en bolsa. O sea que yo lo que te sugiero es que si te gusta ganar plata, sepas escribir bien. Realmente yo observo cómo escriben los libros de difusión científica, de divulgación científica, y es para tirarse por un balcón, no lo tomes a mal. Es una vergüenza. Pero además, biólogos o físicos cooptan, como se dice, toman nichos de la salud mental, déjenlo para nosotros. Yo cuando iba a física o iba a estudiar los ritmos circadianos, a mí no me llamaban en la televisión para que yo ponga mi cara, que era bastante más linda que esos tres muchachos que tenían espacios públicos en la televisión, en el cable, y además habían estudiado en el exterior, tenían buenos subsidios acá, y además, como si fuera poco, ahora son influencers y venden libros de difusión o de divulgación que tienen temas de salud mental y de bienestar. En nombre de las palabras, en nombre de los ritmos circadianos, en nombre de la meditación y el bienestar. Chicos, de corazón, si cuando ustedes estaban viendo la papota, hablando del cerebro, se quisieron pasar a una neurociencia cognitiva que ni es eso, y van a dibujarla, yo tengo cómo explicarles. Se les acomoda enseguida con Bunge 5 líneas de epistemología y volvemos a conversar. Porque hay problemas. O sea, el que era influencer del cerebro, que se bancó ponerse tipo, uno fue Rolón, que se la bancó con el psicoanálisis y las cámaras, y el otro fue Manes. Después que hicieron ustedes, que lo criticaban todos. A mí no me dejaron trabajar para él, literalmente. No me dejaron trabajar para él. Trabajar para él ad hoc. Lo entiendo, eran grupos diferentes, intereses diferentes. Comprendí perfecto. Yo soy de tu equipo, 3 años de tu equipo al mango. Punto. Se terminó, yo lo comprendí perfecto, no es que quería hacer cosas raras. Tiro para mi equipo al mango 3, 4 años. Punto. Fui 3, había estado 2, 3 y me quedé uno más por las dudas. Punto. Ahora, no me vengan a decir que los muchachos que eran de otros equipos a los cuales fuimos a buscar para la interdisciplina, como eran los muchachitos de donde ahora es Diagnóstico Rossi, que era INECO, o los muchachitos de Quilmes, ¿sí? De la Universidad de Quilmes, de investigación básica y aplicada del cerebro. No me vengan a decir que los muchachos de física, que también los fuimos a buscar, hicimos cosas en común. No me vengan a decir que ahora tienen cupo femenino con las chicas en sus roles, han dejado chicas en las direcciones y los señores ahora son los grandes influencers de la televisión mostrándose como vedettes y de los libros de autoayuda, que son grandes divulgadores de la no autoayuda o de la autoayuda con 5 conceptos borgianos de la física, porque más que eso no puede vender un libro como El poder de las palabras o los... Digo, si vos querés divulgar científicamente algo para que se venda, mi querido físico, biólogo o neurólogo o médico, lo que fuere, señor investigador básico, si usted quiere realmente ganar dinero divulgando y es un éxito, no es compatible. Así que o se ponen las plumas o dejen un poquito el espacio y la divulgación para otra gente, muchachos. Yo todavía les hago comentarios amorosos, con buena onda y tratando de que piensen. Desde mi proyecto Tu Voz, Canto y Bienestar en sus redes y ni lo leen. Lo hago como Sol Benaroz, ni saben quién soy. Los muchachos de la física, la química, la biología, la neurobiología, yo les sigo el tren. Pero yo soy solidaria con mi equipo si mi equipo no me cagó. Después podemos distinguir, ver, pero a mí si mi equipo no se fue en mi contra de manera personal y todo fue
hablado, después que a mí no me guste cómo se manejaron, puedo hacer el chisme como que a vos tampoco te gustó cómo te trató tu jefe, o a vos tampoco te gustó tu compañera de trabajo. Eso nos ha pasado a todos, en lo público, en lo privado, en un equipo de investigación, en cualquier lugar. Digo, trascendamos la hojarasca, trascendamos la cosita, y acá quienes están haciendo guita hoy, 10, 15 años después de que yo pasé por la unidad de neurobiología aplicada. Todavía en España es de interés un solo artículo, 15 años después, a nivel privado, y que se podría facturar guita. ¿Por qué? Porque está bien escrito, nada más. Estaba todo ya hecho. Pero la gente de la unidad de neurobiología aplicada, el único que sabía escribir bien era el doctor Jorge Colombo March. O sea que si yo hubiera tenido que poner quiénes hicieron ese paper, de verdad hubieran sido Sol Benarós, Sebastián Lipina y Jorge Augusto Colombo March. Todo el resto de lo que está ahí es una solidaridad de equipo que también la tuvieron conmigo en otro que a mí no me reportó ni un beneficio en inglés, porque realmente yo no escribí eso. Si hubiera escrito en inglés, me hubiera encantado mandarlo a otro lado, a mi paper, no otro, que bueno, a mí ni idea, yo realmente no me siento autora de eso, pero bueno, seguro que lo fui porque puse el cuerpo en las instituciones de pobreza y de este país, bastante más que gente que está como autora más importante en ese paper, como la doctora Armida, por ejemplo, que entró a la unidad conmigo para el doctorado y que sacó una publicación espectacular. Le pusieron recursos en inglés y la señora no tenía 2 o 3 años previos de antecedente habiendo ido al campo a ensuciarse las manos. Y eso sale muy caro, por eso yo también me fui rápido. Y después pusieron investigadores y le dieron subsidios a gente que yo había hablado muy bien estando en la unidad, que después no me hablaron más, se fueron, hicieron sus doctorados, ahora son unos genios en Perú. Yo ya les había recomendado. ¿Por qué? Porque hacían básica con perros, y yo básica con perros lo conocía mucho antes que Lipina, Colombo y el resto, porque la conocía Lores Arnaiz, y Lores Arnaiz ya me había visto como una gran investigadora de la Facultad de Buenos Aires, me dio la bienvenida, ni bien me escuchó intervenir en un teórico enorme, me dio la bienvenida pública a los gritos, y además, gracias a ella lo conocí mínimamente a Mario Bunge, y además me presentó a Gregorio Klimovsky en una de las jornadas de investigación científica de la Universidad de Buenos Aires. Todo eso el doctor Lipina no lo conocía porque se graduó en la Universidad de Belgrano. Entonces yo al doctor Lipina, bueno, lo tuve de director de doctorado, porque en ese momento ocupaba un puesto en la unidad de neurobiología aplicada en todo lo que implicaba la aplicación de la neurociencia básica, que también se hacía en ese laboratorio. En el sótano del CEMIC, que había una fundación Conectar y un montón de otras asociaciones y contactos que eran muchísimo antes que el doctor Sebastián Lipina, que hoy, según me entero cuando yo lo contacté por un tema del ofrecimiento de la editorial neurología.com a partir de mi propuesta, de una propuesta de publicación, me llega una propuesta laboral hace 2 años y el doctor Lipina me rechaza, digamos, esa propuesta, pero porque él ya estaba trabajando en Flaxo. Después me entero que además estaba trabajando en Flaxo en crianza. Bueno, a esa ya no llego porque yo en crianza trabajo desde el 2003, 2004, o sea que ni idea lo que quiso después hacer Sebastián Lipina. No le seguí su investigación. Sí, lo que vi es que al poco tiempo, cuando yo ya había rechazado la beca, a él le sacaron un libro que me lo regaló, que tenía el título muy igual al mío, que lo hizo con el doctor Mariano Sigman, que decía Neurociencia y Educación hacia la construcción de puentes, algo así, que era el título de mi paper, que yo no inventé eso para nada, sino que lo estudié. Esa terminología que el doctor Sigman y el doctor Mariano Sigman y el doctor Sebastián Lipina pusieron como título en ese librito azul, que lo tengo por ahí, que me lo regalaron, es de lo único que me regalaron ahí en la unidad de neurobiología aplicada por parte de Lipina, Hermida y Segretín, no así Colombo, que compartía su arte y me daba laburo de corrección de sus textos, por ejemplo, como decirte, Los Malones, bueno, un montón de textos que tiene extraordinarios de arquitectura urbana, todos en términos también ficcionales, ¿no? De ficción, además de ser una eminencia como investigador, pero él ya estaba graduado de eminencia de investigador. Solo que nadie lo comprendía, el doctor Sebastián Lipina sí lo comprendía.
Pero bueno, el doctor Sebastián Limpina se habrá cansado de los dimes y diretes, de un montón de problemas que yo ya había padecido, y él seguramente también, y se fue a Flaxo, me parece, lo celebro. Lo celebro. Sobre todo cuando después veo lo que están haciendo Mariano Sigman, cuando de casualidad me dejan en Madrid, en uno de los viajes, mi hermana me consigue un departamento de un amigo y tenía ahí en la biblioteca El poder de las palabras. Excelente, lo recomiendo un montón para personas, para una introducción de algo. Pero yo fui cuando Mariano vino manija, antes de escribir ese libro, Babel, ¿no? La Torre Babel era que le puso algo así, Babel y no sé qué, ese libro azul que hizo con Lipina. Antes de eso, que eso vino después de mi paper. Y después de que de Lipina haya leído mi paper punto por punto. Por supuesto, debe estar hasta citado, ni me interesa. Pero digo, en el pie, por ejemplo, yo estoy ahí adentro cuando lo hicieron y también tendría que estar antes. Y la doctora Armida no estaba ahí. Entonces, lo que empieza a pasar es que la doctora Armida tenía familiares de maestranza ya en el CONICET. Entonces, cuando ese tipo de corrupción, entre comillas, porque no termina de ser corrupción, son injusticias no contempladas o contempladas, pero bueno, los recursos son finitos y a Noruega viajaba Sebastián. Y a Estados Unidos viajaba Sebastián, a Oregon, a hablar con Posner. Y está bien. Está bien. Ellos lo decidieron así. Y cuando a mí me llevan al bioterio y Colombo me dice, vos vas a trabajar acá, 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 y me muestra y me prueba, y yo reacciono con una mona embarazada de una manera que Colombo me dice, vos acá no podés trabajar. Lo agradecí toda la vida. Y le dije, la verdad, no puedo trabajar, y me bajé del subsidio de psicología básica, de investigación con animales. Y seguí con el que venía, que era investigación con humanos, con población inicial. 4 y 5 años. Eso fue mi doctorado. Mi doctorado que todavía no terminó, digo, no me decís doctora, pero yo sigo investigando. Como cuando me recibí de psicóloga. Antes de recibirme todo ese año, a mí no me dijeron, hiciste investigación y especialización en colegios de gran buena. No, a mí no me dijo nadie nada de eso. No me hace falta que me pongas el título de investigadora. Yo ya lo era. Ya todo el 2003 lo fui. Cuando vos tenés que estar justificando permanentemente eso en un país y tenés que estar autoexplicándote todo el tiempo, llega un momento en donde como mujer, al menos yo, no me expliqué nunca más, ni completaba los currículums pobres, me padecía muchísimo y me solidarizaba con las pobres pibas, Julia y Soledad en ese momento, y Sebastián, que tenían que estar, dele que va, rehaciendo los currículums para pedir un mango, para que te dé alguien un mango, Sebastián teniendo que tomar 27 tarros de café, haciéndose mal al estómago, para tener que ir a pelearse con alguna boluda que no le quería reconocer tal. Yo realmente me sentí muy agotada en ese aspecto, pero bueno, ya está, digo, era lo que había. Así que en un punto, cuando veo que Sebastián está en Flaxo, me irrita que no quiera hacer conmigo, pero después digo, no, claro, después leo y digo, no, pará, está en Flaxo, ya no está más en la UNA. Veo en la UNA Soledad Segretín de directora. Dije, bueno, perfecto. Habrá quedado en manos de mujeres, le empecé a mandar gente. Punto. ¿Qué vas a hacer? Es así. La vida de la persona que trabaja en equipo es así. Y los equipos son injustos. Sobre todo son injustos cuando no hay recursos. Yo después atendí en pandemia una chica de Alemania, bióloga, que se iba con el hermano biólogo a Alemania y tenía problemas de otro orden. Gracias a Dios. Después esa chica, cuando yo le di un par de recursos y un par de digamos, no cachetadas porque es muy fea la palabra, pero un par de así, se enojó conmigo, bueno, no quiso seguir más la terapia. Pero son dos investigadores argentinos que iban y venían. Cuando venían acá y tenían problemas con su familia, querían estar en Alemania en sus institutos de investigación. Son grandes refugios de quilombos familiares, violencia, son grandes refugios, hay que entenderlo. Un laboratorio bien efectuado es un placer, es un placer. Te lo digo yo que estuve en laboratorios efectuados como se pudo, pero había uno que sabía lo que hacía. O por lo menos en algún momento había tenido posibilidad de hacer algo. Eso te da otro piné. Vos fíjate qué hay en Rossi ahora. ¿Qué había antes? Bueno, si yo me hubiera ido a trabajar a INECO, hoy sería Rossi. No tiene nada que ver conmigo. ¿Entendés? Yo estoy tomando café aguado. No tiene nada que ver conmigo. Y mi papá me contó, además, el año pasado me mandó un mail y me dice, mira, Pedro Yeravide, Cora Casares, y parece que
No sé si habrán puesto plata, donado algo para un centro Rossi. O sea, no es nada personal con Rossi, ni idea. Yo también me fui a hacer una ecografía de estómago, tenía dudas por reflujo y medio bárbaro, qué sé yo, ni idea. A otro Rossi, pero cerca, no el de Ineco. Cuando vi a Diego Fernández Duque, que ya venía espectacular, nos hizo Facundo unas pruebitas y yo es la primera vez que me vi natural casi en todo mi doctorado. ¿Por qué? Porque me puso un challenge que me interesaba. Entonces cuando hablé ni me interesó. Boqueé sin ningún tipo de ansiedad social. Facundo me pregunta, a ver, ¿por qué Sol? No sé qué. Le contesté sin temblar. Entonces yo me veía así y decía, pero ¿por qué yo tengo ansiedad social para ir a dar un congreso en la UCA con Figliacone y no sé qué? Y con Facundo me sentí bárbara y contesté y además para mí la respuesta era totalmente out of the box y estaba perfecta porque nadie veía el cromatismo que yo había visto en esa pregunta que era a todo o nada y yo vi un cromatismo y lo vi con mi retina, lo vi. No era azul, era otra cosa y la pregunta era capciosa, yo no recuerdo exacto. Pero tenías un tiempo de reacción, que yo fui la uno, y una respuesta que no era la esperada. Y no estaba mal. Yo estoy segura que no estaba mal. Nunca me lo reconoció Facundo. Jamás. Jamás. Pero bueno, después cuando yo le fui a hacer una pregunta, mismo ahí, creo que fue en la jornada de Diego Fernández Duque o en alguna otra, le pregunté algo, porque le dije, yo estoy escribiendo sobre neurociencia y educación. Ah, eso no hay nada, me dice. ¿Por qué no te venís acá a trabajar conmigo? No, no puedo, estoy con Lipina. Bueno, vénganse, vénganse. Vénganse que yo, vénganse a Favaloro o vénganse a Ineco. Yo llevé la invitación y Sebastián no quiso. Y el doctor Colombo tampoco. Yo ya conocía a Ineco, los conocía hace rato que venían investigando, porque además a la doctora Moyano la conocía desde el francés y siempre me pareció una eminencia en Tourette y sabía que estaba, lo mismo que Rafael Cuichir, no me acuerdo, el chico este que era psicólogo más flaquito, que era un genio, psicólogo clínico. Entonces a mí me encantó que Facundo nos invitó, pero yo llego con la invitación a las chicas, ni a Soledad, que hoy es la directora, ni a Julia, que es la codirectora, que eran mis dos colegas becarias de ese momento doctorales, no les gustó. Y Sebastián supongo que tampoco iba a tomar partido por eso, si yo éramos 3 becarias a cargo de Sebastián y 2 becarias no les gustaba. Yo hubiera trabajado con Facundo sin duda. Al año siguiente lo fui a ver en tren, sola, pagando, por supuesto, porque los cursos de doctorado, esto los pagaba de mi bolsillo, yo siempre. ¿Sí? Me fui en tren al San Andrés a una jornada de neurociencia y educación y Sebastián sabía que iba, por supuesto, era mi director de doctorado. Fui, vuelvo y le digo, mirá, hizo exactamente la disertación de lo que yo estoy escribiendo. Digo, de lo que casi estoy por terminar de mandar a neurología. Es decir, que cuando Facundo me dijo, aquí no hay nada, parece que le vino tipo, ¡prum!, una idea así rápida y ya lo habían llamado a San Andrés para que diserte sobre eso. Pero nadie antes había hecho un congreso o una disertación de neurociencia y educación y poner neuroeducación. No lo habían hecho. Y después apareció Neuroeduca, por supuesto, con la doctora Figliacone, que era doctora en TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que era becaria doctoral del doctor Miguel Ángel Márquez y psicopedagoga por la Universidad Católica Argentina, si mal no recuerdo, que hace su doctorado en la Universidad de Palermo a cargo de Miguel Ángel Márquez en clínica del TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y esa es su tesis doctoral. Si ella después postdoctoralmente se dedicó a otra cosa, bárbaro, pero ella psicóloga clínica no es y psicopedagoga clínica tampoco me pareció. Yo hice me especialicé después con Bleichmar y un montón más en psicopedagogía clínica de varias líneas y no tiene nada que ver con lo que hace Neuroeduca. O sea que ella empezó a trabajar en neurociencia y educación y posiblemente habrá sido alguna idea que le dio Facundo Manes y que le di yo. Que por supuesto no inventamos nada. Leí mi paper y estaba todo hace 1000 años afuera. De hecho, acá en Argentina también había gente en zona norte, que justo es donde ella tiene y vivía, creo, un country o algo en esa época y viajaba. Ya se había recibido en la UP hace rato de doctora y no sé si en la UCA o en la UP de psicopedagoga. Y después tenía espacios enormes en la UCA, tenía disertaciones espectaculares de
educación y habilidades sociales en el grupo de Miguel Ángel Márquez, en la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina, que yo la iba a ver muchísimas veces, a Silvia Renata Figliacone y a Miguel Ángel Márquez, que muchas veces iba, como por ejemplo en el congreso que hicieron acá en el Salguero Plaza, con Tina Monferrán, la señora esposa del fallecido en el 2018, porque me enteré por Google, yo desde el 2013 que no lo veía, 2014, el doctor Miguel Ángel Márquez, fallecido en 2018, creí entender, no lo sé. La doctora Silvia Renata Figliacone, es una señora a la cual yo le derivé bastantes pacientes y familias. Cuando hizo su grupo de Neuroeduca y lo googleé un poco, cuando me vienen feedbacks de muy mala atención, no la derivé más. Pero era una chica muy inteligente, me la crucé también acá a 2 cuadras, ahí como para 2 cuadras, en la Asociación Médica Argentina, que creo que fue la última vez que la vi, en un mediodía cuando ella había salido a fumar y yo me había ido rápido a trabajar. Y que estaba Miguel Ángel Márquez, creo que ahí fue la última vez que lo vi, entregando unas viandas. Que había unas viandas, eran todas disertaciones y hubo un momento donde Miguel agarra el micrófono y dice, bueno, ahora vienen las viandas. Yo cuando vi ese rol de Miguel, yo me quise tirar por un balcón. Y creo que a partir de ahí no lo vi más. Yo no sé si eso era, o lo vi una vez más y no fui más. A mí me dolió mucho eso. Me dolió en el alma, pero en el alma. Que el lugar de Miguel en ese congreso en el que había hablado Silvia Renata, Manes no estaba, en ese congreso que hizo Miguel, que creería que era, no me acuerdo si era de la ATA o de la Asociación Argentina de Trastorno de Ansiedad, o era para la AMA, bueno, no, era para la AMA, porque era en la Asociación Médica Argentina, tendría que googlear porque Yahoo me sacó todo mi archivo, digo, se borró, Yahoo me borró todos los mails y no me acuerdo si por Gmail, no creo que me haya llegado la invitación por Gmail, porque me invitó Miguel especialmente, y fui, la vi a Renata ahí fumando, al fin Silvia Renata fumando en la pausa, en el break, y yo no volví a la tarde. Y mira que a mí me quedaba cerca, porque yo estaba en Mansilla y Agüero, o no me acuerdo si ya estaba acá, no, estaba en Mansilla, viviendo en Mansilla y Gallo. Me quedaba muy cerca ir y venir. Y solamente fui a la mañana y no retiré mi vianda, que eran unas viandas top, y me fui, y no volví a la tarde. Creo que todo ese feedback se lo di a Miguel, ahora que me acuerdo. Pero no le dije lo que me había dolido, el rol que vi que tenía ahí. Porque yo lo conocí a Miguel como un crack, cuando recién Manes había llegado al país, y tuve que ver ese espectáculo triste donde Miguel no tenía un lugar, no hablaba, y hasta el mediodía de toda la presentación primera de esas jornadas solamente se dedicó a cerrar el bloque y a vender las viandas para que los psiquiatras y las psicólogas y las supuestas psicopedagogas alumnas de Silvia se queden y no se muevan y vuelvan a la tarde. Yo, como ya tenía mucho entrenamiento en ese tipo de congresos, en otros lados, en hoteles, me acuerdo había uno en un hotel espectacular en el centro, creo que era un lujo, y que tenías que quedarte hasta no sé qué hora, y después tenías que volver el sábado. Esas creo que eran donde primero lo conocía Facundo, creo que era tremendo, cuando estaba Manes ahí, esas eran una gloria, creo que fue las primeras. Tengo ahí, eso sí que lo puse en el currículum. Eso era algo, pero fui sola esa la pagué, era gloriosa. Y eso era la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina, en la ANA. Creo que ese era especialmente para psicólogos. Era para psicólogos y para psiquiatras. Nada más. Esa era una jornada gloriosa de 3-4 días. Eso era glorioso, eso pasaban cosas, venía gente de afuera, todo eso lo organizaba Miguel Ángel Márquez. Era glorioso, eso lo digo con angustia de realmente agradecimiento. Era glorioso lo que hacía. Y Manes venía era como la vedette local, que ya había llegado de afuera, yo ni lo conocía, lo conocí por Miguel. Miguel me lo marcaba y me decía, mirá que viene Facundo, venite. Y lo pagaba, salía carísimo. Era glorioso. Yo ya había estado en la UNA. Porque yo ya estaba recibida y ya era psicóloga, y en la UNA estaba cuando no estaba recibida. Así que eso debería haber sido 2004, 2005, 2006. Glorioso era. Lo que yo digo era mucho después, como 10 años después, ya no estaba en el Hospital Francés. Y ese rol que yo le vi a Miguel como
queriendo vender unas viandas que eran copadas realmente a comparación de otras, porque además te daban la vianda, que era como raro, porque en ningún congreso, los que íbamos antes de la ANA, te daban vianda. Entonces era como una suerte corporativa para que te quedes. Yo cuando lo vi a Miguel haciendo eso en la Asociación Médica Argentina, yo no volví al mediodía. Y la vi a Renata fumando un pucho ahí, ni la saludé a Silvia, yo nunca la había saludado, no tenía nada, nunca me saludó ella, si no yo lo hubiera saludado, si la vi 1000 veces. Yo la miraba, ¿viste cuando decís la ves por TV? Porque yo estaba escribiendo un montón, todo a mí no me llamaban nunca. Ni me llamaban, ni me mandaban pacientes, el único que me derivó pacientes fue Miguel. Ni Silvia, ni Mariana, que era la mano derecha de Silvia, en los congresos de la UB, que también lo hice entero, el de neuropsicología de la UB, un año entero, todas las semanas o los meses, no sé qué. Lo recomendé a un colega, Diego Soymacher, lo hizo al año siguiente. No, a mí nunca si lo llamaron a Diego no me consta, a mí no me llamaron nunca. El grupo de Silvia Renata jamás me llamó ni me integró en ningún lado. Yo le derivé gente después. Digo como para que quede claro que no es algo personal del grupo de ella, sino que es cómo se manejaba el grupo de Esteban Mongielo, que también le derivé a mi hermana, muchas veces como psicóloga, o incluso como es Mandril, que después se hizo, Javier Mandril era, o Mandil, que incluso me lo crucé en un happen, cuando ya estaba buscando a mi segundo marido, después de 11 años de no encontrar algo potable, me lo crucé por un happen, charlé 2 palabras, pero no salí. Así que realmente Esteban Mongielo era muy bueno, me había dicho Miguel, también estaba en el grupo de ellos. El grupo de ellos se llamaba Adineu, donde tenía un lugar privilegiado la doctora psicopedagoga, doctora en TOC, como psicopedagoga, la doctora que después hizo Neuroeduca. Pero lo que tenía era primero un lugar privilegiado en Adineu, que quedaba donde Miguel Márquez tenía su consultorio particular, que lo tenía ya desde antes de cuando yo lo conozco en la guardia del hospital francés, que él me deriva rápidamente a una psiquiatra también muy, muy respetuosa que pertenece a la Asociación Argentina de Trastorno de Ansiedad. Motivo por el cual yo rápidamente en el 2004 hago la especialización entera de un año en la Asociación Argentina de Trastorno de Ansiedad, lo que se llama la ATA. Pero yo al licenciado Soymacher ya lo conocía del 2003, que él después formó parte y trabajó y escribió para Ansia y trabajó un montón en lo que ya era la dirección de la ATA por Enzo Cascardo, que era un discípulo o algo así de Alfredo Sia, que también es presidente honorario, creo yo, o bueno, pero antes de Alfredo Sia estaba Miguel Ángel Márquez. A ambos los conozco, realmente me genera mucha tristeza cuando el año pasado Carolina Cuantín, que sigue en la ATA, me dice que Alfredo ya estaba mayor, porque Alfredo también lo conozco como paciente. Como haberlo ido a consultar, una interconsulta, cuando Márquez no estaba tan disponible. Así que obviamente que a mí en el año 2010 fue eso. Obviamente que a mí me interpela un montón este barrio, porque todo es acá. Yo ni sé dónde es la ATA, pero sé que es por acá, que debo haber pasado 1000 veces. Y cuando trabajé para el CPP o el CTV, es todo por acá. Entonces, no es lo mismo para mí vivir en cualquier lado que vivir a una cuadra de la Asociación Médica Argentina o a 2 cuadras del Fernández, donde ahora sé que está internado papá. No es igual. Como tampoco me da igual Puerto Madero cuando pienso en que la Embajada de Países Bajos está ahí. Porque yo trabajé en el buffet muchos años de Abelino Fernández, que tenía un buffet en Tacuarí, creo que era que le decían en la UCA. Yo no estudié en la UCA más que cursos de posgrado, o fui a dar disertaciones de neurociencia cognitiva y educación, o de neurociencia y educación, ya con un terror a nivel de presión tremenda, y por suerte creo que no estaba Figliacone mirándome, porque si estaba Figliacone, temblaba. Yo siempre lo cuento a mis alumnas que hasta me tuve que tomar un ribotril sublingual, que debe haber sido de los únicos ribotriles que tomé en mi vida, para poder dar ese congreso con un micrófono en mano hablando de un tema que era de mi especialidad, pero porque yo me sentía totalmente inadecuada si a mí no me llamaba nadie ni me invitaba a nadie. Y eso ya era año 2010. Yo me recibí en el 2003. Y había hecho la especialización en psicopedagogía estratégica con la licenciada, doble licenciatura, en psicopedagogía y en psicología, Viviana Kelmanovich, por la Universidad de Belgrano. O sea que claramente yo ya estaba formada en psicopedagogía estratégica, que tenía una unidad donde hice pasantía en el Ramos Mejía, hospital público que me quedaba a 2 cuadras de mi facultad, donde también seguía haciendo estudios de posgrado. Mi facultad era pública en Independencia y en Irigoyen.
2 sedes, donde después vuelvo también a hacer cursos de doctorado. Entonces, claramente pertenecer a cierto barrio donde están tus universidades, amén de que cuando lo vi a Facundo en el 2010 en la de San Andrés, era en ese campus que para mí era la gloria. Yo fui una tarde, me tomé un tren, para mí fue una gloria ir ahí. Pero yo volvía, le contaba a los chicos en el sótano del CEMIC cómo era y yo no lo podía creer lo que era esa universidad. No entra en mi cabeza que eso sea una universidad que está en zona norte. Yo no tuve ni un club recreativo así en toda mi vida. Para lo cual, que no me digo, para mí, trabajar para Belino era mirar el río. Era mucho mejor que trabajar para Pollack, que fui antes y después, que Pollack era el estudio jurídico Pollack, que como secretaria trabajé cuando el doctor Federico Pollack era vocero del doctor Raúl Alfonsín. Entonces yo trabajé antes y después de eso, cuando se estaba gestando la alianza, etcétera, y era secretaria personal, después fui del doctor, había 3 o 4 abogados más, tenía compañeras abogadas muy amigas, entrañables. Entonces digo, todo eso yo lo hice en el 98. Antes había trabajado en la UCA, en el bufete de Abelino Fernández, y después también, para el 99. Y ya para mediados del 99, vuelvo a la Universidad de Buenos Aires, siendo que había estado en la UADE, 1 año y medio, casi 2, en Relaciones Industriales. Al volver de un viaje a Europa, al que me había ido en marzo 21 del 97 o 20, y antes ya tenía 1 año y medio entero, no, perdón, 2 años enteros. 1 año del CBC y 1 año de psicología en la UBA, todo metido adentro, viviendo sola en Gascón 1771. Así que mirá si no se puede estudiar, trabajar. En el medio lo puedes tomar como un año sabático, porque en otros países después aprendí que se toman un año sabático cuando terminan de estudiar, el secundario, antes de elegir las carreras. A veces vienen pacientes que me decían, ay, pero yo ya no estudié. ¿Perdón? Mi prima tiene 6 años más que yo y estudia Derecho. Se anotó recién ahora. ¿De qué me estás hablando? ¿A dónde no puedes estudiar? Yo tuve que anotar en el secundario un marido. ¿A dónde no puedes estudiar? Después, si no quiso seguirlo, problema de él. Pero ¿a dónde no puedes estudiar? Entonces hay como mucha confusión entre no pudimos estudiar, no tuvimos las oportunidades, lo público, lo privado. Yo no lo veo con una distinción tan grande. Conozco mucha gente que pudo tener el recurso para estudiar y no lo hizo, y gente que realmente vos decías, esta gente, ¿cómo va a ser para estudiar si no puede ni...? Y realmente estudió mucho mejor que yo y le va mucho mejor que yo económicamente. No es tan simple como ese mantra de mi hijo el doctor, mi hijo el arquitecto. O sea, me crucé gente que ahora ha estudiado en el ILSE y tiene 2 carreras y se le canta ser camarero, y me crucé con personas que prefieren tener un Uber y conversar con la persona y no estudiar psicología, y son abogados o enfermeros o lo que fuere. Digo, y no, yo la verdad que no le veo ningún problema. Pero no es que no le veo ningún problema porque digo, ay, qué popular. Yo fui igual. Te digo, yo soy una de esas. Y la gente preguntaba, pero Sol, ¿qué te pasó? Pero ¿cómo puede ser? Vos hiciste un bachillerato internacional, salía $1.000 el mes, tu papá pagaba $1.000 el mes durante 5 años y pagó exámenes y todo. Sí, papá pagó eso, mamá y papá, en su relación conyugal, pagaron eso. Se divorciaron cuando yo ya estaba recibida. Papá y mamá pagaron eso. Las familias no entienden eso y echan la culpa a papá, a la mamá. Mira, si ganaron plata o perdieron plata, es un equipo, mi querida. Soltalo, no te enojes con ninguno, salvo que me digas que la violencia puede ser de un abusador, de un violador. No me pasó, imagínate, yo psicóloga. Si considerara que mis padres son abusadores físicos, mirá si no los voy a denunciar. Lo único que falta es que venga una salvaje a filmarme como el Simona. Estaba tomando café con papá, le llevaba un montón de cosas, quería jugar al hockey otra vez, cruzo la plaza, voy, había una señora divina parecida a Hilda, una alumna mía con pelito corto, y 2 señoras en una mesita chiquita. Mi papá y yo en una mesa, papá me estaba esperando ahí en una mesa que había sido de otra marca el bar, y una señora adelante, rubia, flaquita, parecida a la mamá de 2 hermanos, creo que son gemelos que conozco, que son un amor. La mamá es un encanto, una periodista conocida de acá de Argentina, un encanto, que no conozco pero no tengo que averiguar lo que hace la mamá de un paciente mío. Punto, o de 2 pacientes míos.
No tengo por qué ni googlear ni averiguar. Me contó random alguna cosa una vez, no me interesa. Físicamente se parecía, por supuesto no era, porque si no lo hubiera saludado. Hola, ¿cómo andás? Punto. No era. Físicamente era, yo para registrar mi memoria, pero era más flaquita y sentada y sacó un celular. Yo estaba conversando con mi padre, ya le había pagado todo, le había avisado a la cajera, que era una señora alta rubia, que no sé si es la encargada, la dueña o la cajera, y le dije, mira, mi padre es un señor mayor, él va a decir que no quiere que yo le pague, pero yo le dejo todo pago. O sea, yo ya había arreglado todo con la señora encargada de la caja, que no es menor, porque la que está encargada de la caja, te lo explico, yo estaba encargada de la caja del bufete de Abelino era el dueño, pero Abelino confiaba en que yo no le iba a generar un quilombo. ¿Entendés? Pero Abelino venía y supervisaba también. Digamos, ¿cómo se el arqueo era? Como no me acuerdo. Pero también fui cajera de Divisadero, un bar que era yo la encargada de el personal y de la caja, que trabajó mi amiga Mónica, el diseño lo hizo mi amiga Cintia Buxac, que después su media hermana vivió conmigo y un primer ex marido en Bustamante y Las Heras, que era donde era el consultorio de mamá, justo. Ella hizo de Divisadero, hizo el logo y se le pagó. Eran, imagínate, habían empezado recién como yo la vida laboral y le pagamos a Ricotona, que le decíamos, el logo de Divisadero, que creo que yo tiré la última carpeta que tenía y le saqué fotos cuando me tuve que ir de Mansilla, porque tenía todo eso guardado. Entonces le di trabajo a Cintia Buxac, que estudiaba diseño, le di trabajo a Mónica Novillo, que ella estuvo atrás, mientras yo era encargada, ella era camarera, y le habíamos dado trabajo a Luciana Régolo en Villares, cuando yo dejo mi trabajo, mi puesto de cajera, y se lo enseño a ella antes de irme a valer a Europa, con lo cual fíjate que yo como a 3 compañeras del secundario les di trabajo. Mónica Novillo, Cintia Buxac y Luciana Régolo. Y además a mí me había dado trabajo la pobrecita fallecida Romina Rebagliati. Yo había trabajado para su mamá y para Romina cuando su padre había hecho escándalos con el dinero en Cocomiel, que era en la calle Cabello, que era, si vos tuviste hijos por ahí por la zona, había en 1996, porque yo estaba haciendo el CBC para psicología, había una casa donde era todo cositas de librería, sobre todo de Garfield, porque a Romina Rebagliati amaba a Garfield y era la compañera, que no era mi compañera, era del grupo A, yo estaba en el B del New Model International, ella tenía a Rodrigo Rebagliati, que nunca lo vi hacer demasiado aviso en redes de que había fallecido su hermana. Yo me enteré porque su hermana me contacta, o porque yo la contacto porque la veo que estaba ahí padeciendo algo, o ella me contacta y nada, la saludo, le agradezco todo. Después me entero que tenía un problema con su cónyuge, también me entero todo por el Facebook, y después me entero que fallece por el Facebook. Yo no era, ella tenía su mejor amiga que era Aldana, de Petro, y tenía su novio Nicolás Maglini, que yo después lo crucé con su bebé, un cochecito en Mansilla. Digo, todo eso era gente del barrio. La pobre Romina, yo me entero que fallece, no me acuerdo en qué año, y bueno, para mí fue un golpazo, pero yo ya había estado en contacto por inbox, que se dice el Facebook, entonces me quedé muy tranquila, porque no era mi amiga íntima, pero yo había hecho una acción con respecto a enterarme que ella la estaba pasando mal por redes. Ella creo que además tenía cáncer, pero no todo el mundo fallece por tener cáncer. Esto es importante. Por más que vos veas, yo veo pacientes mías, ex pacientes que las vi sufrir muchísimo por cáncer en Facebook. Y tengo también colegas docentes, por ejemplo, de CEIAC, psicomotricistas, que las vi contar sus procesos de cáncer por Facebook, antes y después de la pandemia, como Romina fue antes de pandemia, y no necesariamente tenés que fallecer por tener cáncer. Y no necesariamente por contarlo por Facebook vas a fallecer o no. Lo que sí es importante, y te lo recomiendo, es que si vos ves a una persona que está anunciando que tiene un tema de salud por las redes, es que posiblemente si vos la conocés de algún lado y creés que tenés una cercanía para realmente no dañarla, no le preguntes sola cómo estás. Porque la persona ya está contando que la está pasando como el orto. Perdón la expresión, digo, porque eso es algo muy salvaje que hace gente que, bueno, no se sabe manejar. Más vale no le escribas si le vas a hacer así. Porque yo, por ejemplo, cuando veo que Romina empezaba a despotricar contra su pareja y después me entero que estaba en un proceso de cáncer, no me acuerdo si por vía de que me incorporé con otra amiga, me incorporé a una relación que no tenía hace 20 años con ninguna de estas. De casualidad tenía Facebook.
Y cuando la veo que me cuenta, no, mirá, está en un proceso de cáncer, o cuando ella lo cuenta, y además me cuenta que estaba con quilombos con su ex o con su actual marido, yo algo tuve que hacer porque era compañera de mi secundario y además porque tenía los mejores recuerdos de su mamá, que iba a Once a comprar mercadería de librería, la traía, era mercadería única que salía carísima, yo sabía lo que era realmente tener que montar un negocio de cero, venderlo, y yo era simplemente una persona que le vendía las cosas. Cobraba, vendía, a veces no venía nadie, y Romina luchaba con la mamá con eso, para darle de comer al hermano menor que era un bebé. No era Rebagliati Rodrigo, que no lo vi nunca. Y no era el señor padre, que no lo vi nunca. Entonces yo supe lo que fue tener códigos con Romina Rebagliati. Cuando falleció me puse muy mal, pero yo más no podía hacer. Yo ya había hecho con Romina lo que tenía que hacer. Con Paul Wallace, que falleció después, me pasó exactamente lo mismo. Entonces yo no salgo a divulgar mis penas, salvo que realmente vea que es algo o que no me queda otra que salir a decir que la estoy pasando mal con tal o tal situación, o punto. Pero la verdad, ¿a quién le sirve que yo ponga que murió mi abuela? Salvo que yo no tengo otro espacio para decirlo. Pero vos no vas a ver nunca que yo puse que falleció mi abuela hace 2, 3 años, o cuando falleció en el 2003, que yo no tenía ni Facebook, pero que la gente lo ponía en el Facebook, que falleció mi abuela, mi otra abuela. Y cuando falleció mi tío, Alberto, en el 2023, yo ya tenía Facebook, ya había invitado gente, yo no salía a contar que se murió. Contó su hija, perfecto, necesitó hacer esa catarsis, yo te banco en tu catarsis, yo no salía a contar que murió. Entonces me parece que el uso de las redes, si va a ser terapéutico para alguna persona, yo lo respeto. Si es una persona familiar que yo sé que la voy a apoyar y le voy a poner aunque sea un like, porque sé que le hace bien que le valide ese acto, yo lo valido. Pero a mí no me pidas que haga lo mismo. Yo si mis redes las voy a usar para una suerte de catarsis va a ser porque yo lo necesito y porque sé que en ese acto a otra persona le va a venir bien. Si yo te cuento que se murió mi abuela, ¿a quién le va a venir bien? Porque entre mis primos charlamos, sí, se murió mi abuela, una se murió en el 2003 y la otra se murió en el 2024. Ya está, entre los primos ya sabemos. Ahora, el primo que necesitó hacerle un homenaje ad hoc, cuando ya le habíamos hecho homenaje para los 100, mi primo Julián Fernández había editado ese homenaje para los 100, el que necesitó además hacer publicaciones de, oh, se nos fue la abuela, es un tema del que lo necesitó. Si vos querés que como prima hermana, que no te veo hace 30 años, te ponga un like, también te lo pongo. Pero acá lo que hay que hacer es tener mucha conciencia de la responsabilidad subjetiva, porque esa es la que te va a salvar de la culpa. Porque la culpa de Freud no es otra cosa que hay una espina que vos estás teniendo, que sabés que no está bueno lo que estás haciendo y tenés que salir a mostrarlo. Eso pasa un montón en redes, yo ya lo vengo observando hace rato. Yo me sorprendo del uso supuestamente terapéutico que hacen, que no es así, es iatrogénico. Es iatrogénico. Y si no sabes ese término, anda a googlearlo, pues yo me canso de explicarle a la gente lo que quiere decir iatrogénico, pero no solo a la gente, cualquier gente que busca gente, a la gente de salud mental, a las psicopedagogas, a las musicoterapeutas, a las docentes. Señoras, están educando alumnos, no pueden no saber lo que es iatrogénico. Lean algo más. Yo ya me estoy cansando un montón de tener que estar metiéndome con nichos que, bueno, he trabajado en conjunto en interdisciplina, pero no me tengo que ocupar. ¿Por qué ocupar de la educación de una maestra? Señora, tome la autogestión y lea. Por favor, llévele a sus alumnos algo que a usted la divierta. Si usted se divierte en la clase, el alumno va a estar fenomenal. Basta de ir con esas caras de vinagre aburridísimas, como dicen ahora, atrasan. Sobre todo porque además la mayoría de las docentes son madres, chicas. A ver, yo estoy loca o la prevalencia de docentes madres es mayor. Digo, hay más, estadísticamente hay más, ¿no? Hay más docentes madres, pues yo no soy mamá, pero hay más docentes madres. ¿Pero qué parte no entienden de que tiene que estar de buen humor? Dedíquese a otra cosa, si no. Vamos a encontrar docentes, dedíquese a otra cosa. Si usted no puede ir a dar clase de buen humor, licencia y se dedica a otra cosa, señora. ¿Vos sabés la cantidad de personas que vinieron acá a Peña, donde estoy, a cantar, o que han venido a mi consultorio de toda la vida a quejarse
y son docentes que después van, o psicólogas que después van a atender a la obra social. O sea, los psiquiatras con los que yo trabajé y la psicóloga que yo trabajé, tenemos un límite. Por favor, si vamos a usar las informaciones de las redes, los PDF, todo para la autogestión y esta cosa de startup, tenga responsabilidad por su espacio. No venda humo. Dedíquese a la esfera de lo que estudió. Si no estudió psicología, como autodidacta, haga lo que quiera. No ponga esa terminología ni en las redes porque es ilegal. Es ilegal. Hagas publicidad de advertisings y es ilegal que pongas que algo es terapia en un libro y lo vendas si no tenés esa matriculación o esa validación por la cultura a la que pretendés vender tu libro. Por favor. Que yo asocie espontáneamente ahora y tenga lógica lo que digo y me voy acordando de lo que dejé en el camino, es parte de mi capitalización como persona. Por favor, háganse cargo de sus limitaciones. Con que se haga cargo de su limitación, estamos todos más saludables. Si quiere plata, además, haga negocio como hacen los varones, que hacen un montón de plata. De toda la vida hacen guita, ¿o no? ¿No hacen mucha más plata que nosotras? Si no, presentame dónde están las mujeres que están haciendo plata en este momento, que yo quiero pertenecer a ese equipo. Yo no las encuentro. Si las encontrara, yo no estoy hace un año perdiendo guita porque los varones no quieren hacer plata conmigo. Y las mujeres que yo les propongo hacer plata tienen hijos. Y están aburridas, abrumadas, o tienen un problema con el marido, o con la marida, o con la mujer, o con el hijo. ¿Nadie quiere hacer plata? Y después se quejan de, los espacios de las organizaciones son masculinos. Y bueno, pero ¿a dónde voy? Por favor, ¿dónde hay líderes, mujeres que quieran hacer plata? Y que puedan hacerla y pasar a un varón. Yo tengo una amiga que hizo, no tanta, me dijo, yo no hice tanta plata, la verdad, que es Ángela Cortés. Que además soy amiga de la familia, pero por lo menos es la única mujer del Brasil que vi que hace plata. Y me dice, yo no hice tanta plata, tiene razón. Con las talento y habilidades que tiene, los grupos que le comandó a, ¿cómo era? Viacom primero, y después se fue a una chiquita pobre francesa, Zag o algo así, la de Ladybug, y ahora está en Miami. Que no puede, que está muy bien con toda la familia, pero no venir acá a Latinoamérica no viene más. Está bien, Ángela, la verdad que para que te afanen así, mujer, con tu talento, yo te entiendo perfectamente. Después la amistad, las cosas es otra cosa. No quieren hacer plata. No dejan que las mujeres que pueden hacer y que están en lugares de poder hagan más plata que lo que consideran permitido. Ángela no me lo dijo así. Yo la asesoré muchísimas veces por sus negocios, la asesoré muchísimas veces por su espiritualidad. Ella me pidió clase de español, me pidió que le corrija el libro, me pidió que le dé sesiones de psicoterapia. Yo le dije, Ángela, seamos amigas, porque realmente seamos amigas. Me dice, vino a Argentina, a Casa Cavia, me dice, yo, Pedro, en Sao Paulo te hizo famosa con la novia, me muestra la foto. Digo, bárbaro. ¿Qué querés que te diga? Yo famosa acá en Argentina no soy, qué bueno que en Sao Paulo me hizo famosa. Ya está. Pero realmente no dejan espacio a que la mujer genere. No abren el juego, chabones. Y no se quieren asociar ni con mujeres, ni favorecen que las mujeres se asocien. Esto es así. Decime dónde hay 5 mujeres, por Dios, haciendo plata. Porque Ángela trabaja en una organización donde son mayoría varones. Yo ya los conozco. Y vaya a comer a mayoría varones. Por favor, el señor con el que me casé, los dos trabajan en organizaciones con varones. Y hay mujeres en Oxbow, Petro, y no me dejan nada. No me dejan nada. No te digo que le estoy pagando la prepaga a la ex de mi ex. No dejan estar, no dejan hacer plata. Y la mayoría de las personas que están cómodas, mujeres, en buenas organizaciones para hacer guita en Argentina, ¿sabés lo que hacen? Están casadas con tipo, tienen un montón de guita, van de adorno. Y van a tener una jubilación infinitamente mejor que la mía, una indemnización infinitamente mejor que la mía, que toda la que yo pueda generar. Así es como te digo, cuando la que no se acuesta con el jefe. Además de tener familia, cargas sociales para la familia, todo. Así es la verdad de la milanesa. Si en otras comunidades hacen plata, por favor, presentame. Yo intenté conocer gente de comunidades más cerradas, porque yo no pertenezco por credo a ninguna, porque soy goy digamos, no pertenezco. Y realmente veo que son varones la mayoría y que las mujeres están de adorno.
tan divinas, luqueadas, tan divinas, pero yo no veo ninguna que esté haciendo plata. O sea, ¿cómo se hace plata? Digo, hacer plata, no me quiero comprar una Ferrari. Un autito, que ponele lo pongo a laburar, pero ¿cómo hago? Porque ni eso se puede acá, ¿eh? Y después vienen los grandes corporativos con el dedo y te dicen, ay, pero ¿cómo? ¿Dónde la metiste la plata? Buah, ¿cuánto tiempo tenés para que te explique? Porque yo vaga no fui. Mi papá vago no fue. Mi mamá vaga no fue. Mi hermana vaga no es. Y mi hermano vago no es. Yo puedo dar cuenta de esas personas. Vagos nunca fuimos. Nunca estuvimos tirados más de 6 meses sin laburar, por fuerza mayor, alguno de nosotros, creo. No sé si llegó a 6 meses igual. Yo no fui esa. Yo no fui esa. Pero realmente, y si faltaba o estábamos tirados en la cama o lo que fuere, fue porque no venía una oferta laboral, porque salíamos a laburar como locos. O sea que ganas de trabajar a mi papá, mi mamá, mi hermano y mi hermana y a mí jamás nos faltó. Lo que nos faltó fueron oportunidades laborales. Y nunca pedimos oportunidades laborales para ser Steve Jobs, digo, en Mac o en no sé. No, no, no. Oportunidades laborales normalitas, porque cuando uno está tirado en una cama, lo que te falta es una oportunidad laboral, cualquiera se agarrás para laburar. Yo siempre fui así. Del resto no me consta porque tampoco estuve ahí mirando con, qué sé yo, mi hermana son adultos, no sé qué agarraron, qué no agarraron. Mis padres, seguro te digo, los dos no pararon de laburar. Se habrán fundido, no fundido. Ninguno tiene un juicio por cagar a nadie. Han trabajado con personal a cargo toda la vida en provincia de Buenos Aires y en Argentina. Me consta, los dos, tanto Julia como Raúl, mis padres jamás tuvieron un problema de juicio laboral, al menos que yo esté al tanto. No sé con la segunda señora de mi papá si eso pasó, pero a mí no me consta. Mamá nunca tuvo un juicio laboral, yo menos. Y ganas de trabajar, o sea, nunca tuvimos, no es que ellos dijeran, ay, me voy a dedicar a los nietos, no voy a laburar. No, no, laburaron con nietos, con hijos, nunca jamás rechazaron laburo. A mí me consta eso. A mí me consta. Laburo no han rechazado. Laburo no han rechazado. Para lo cual, bueno, si la señora de mi papá rechazó laburo es una cosa diferente. Mi padre, laburo, pago, rentado, yo no lo vi que rechace. Y cuando me dijo, mira, esto no conviene ahora, pero después sí llamame, fue por una estrategia comercial para tener laburo, para tener más plata, no menos plata. Que después el diablo mete la cola y te toma una propiedad a otra gente, bueno, es parte de estar dentro del mercado laboral, queriendo generar dinero, en principio de mi papá, porque yo trabajé para él varios años de manera honesta, de manera totalmente honesta. De hecho, a mí no me pagó el sueldo para pagar las cargas sociales, vacaciones e indemnizar a la gente que tuvo que echar de Divisadero Bar cuando yo trabajaba ahí. Entonces, que no es que yo estoy defendiendo la lealtad, la memoria de mi padre, pues yo con mi padre tengo temas por otro lado que ni me interesa, ya está superada la relación, mi papá lo sabe y mis hermanos también. Estamos superados nosotros como 5 en la familia. El problema son los que se van sumando alrededor, vociferos, chismes, maltrato. Y en eso, esta señora no filma y dice, ay, yo quiero seguir viniendo a este bar. Yo digo, señora, ¿está filmándonos a nosotros? ¿Qué nos filma? Y mi papá se puso como loco, porque mi papá no es de la época de que te filma alguien. Y lo siguió filmando peor. Y tiene razón papá en ponerse mal, y yo también. Llamaron a la policía. Yo le preguntaba a la señora de al lado, ¿a usted le molesta como yo le estoy hablando a papá? Porque realmente papá no escucha de un oído, tiene 80 y pico de años, estoy siendo medio intensa, pero porque le traje regalos y quiero que se los quede. Y papá todo dice que no, es su costumbre, ya lo conocemos, pero es el folclore y él se va a terminar llevando todo. Y además le dejó pago, es una parte de la personalidad de papá de toda la vida, no de su vejez, más que no escucha bien. Se lo explico en 2 segundos, la señora me miró como diciendo, ni me explique nada, yo nunca ni me di vuelta, estoy tomando el té con mi otra señora y esto y mi amiga nunca nos molestó. La única que se vio molestada es la señora que estaba sola, sentada, rubiecita que describí antes, que sacó el celular y pero yo no lo podía creer lo que veía. Nunca en la vida me filmaron sin permiso, mucho menos llamaron a la policía. A mí, por supuesto, la policía me dejó ir, claro, la policía quedaba ahí a mano en la esquina, total no te cuesta nada, y mi papá se quedó pobrecito hablando por teléfono, que no sé quién lo vino a buscar, pero por supuesto siguió libre de culpa y cargo, porque es mi papá y yo era la hija.
Te cuento que además en esa zona, o casualidad, me hicieron bullying cuando yo abrazaba a mamá en una esquina pensando que era mi pareja. Ay, chicas, ay, ustedes juntas, era mi mamá. Si hubiera sido mi pareja, tampoco te da derecho a agredirme de esa manera. Pero además era mi mamá, o sea, un salvajismo para mí que me parece un horror, siendo psicoanalista, psicóloga o lo que fuere, que alguien me haga bullying en la vía pública, en la esquina de donde alquilaba mi mamá su departamento, enfrente del departamento oficina de mi papá, y que me hagan bullying en el barrio donde vive la señora de mi papá y donde ha vivido mi papá y la señora toda su relación, que fueron más años que los que tuvo con mi mamá, solo que con mi mamá tuvo 3 hijos. Pero la señora tiene 2 hijos y ha estado más tiempo casada con papá que con mamá. O casada o concubina, no importa, en pareja. Ya en un segundo matrimonio sin hijos, capaz que no te casás, pero es igual. De hecho, han venido a mi casamiento como pareja. A mi casamiento del 2019, mi segundo casamiento. Entonces, ese tipo de bullying barrial es una atrocidad para todos. Para la mujer o ex mujer o lo que fuera de quien sea, para el marido, es una barbaridad. Y eso pasó en el marco del alquiler de Ugarteche 3001, cuando además en un momento a la 1 de la mañana estábamos buscando un bar para hablar con quien era mi marido todavía para la ley, es decir, que todavía no se había firmado el divorcio. Buscábamos un lugar para hablar porque jamás tuvimos un problema personal de conversar o sentarnos a hablar a la 1 de la mañana. Yo me tuve que meter rápido en el McDonald's de Coronel Díaz, que siempre está abierto a esa hora, en ese día. Me metí rápido adentro y él se quedó afuera, lo persiguieron con un cuchillo. Yo lo vi venir, le dije, vení, vení, no, no, ¿para qué? Porque este señor también es bastante negativista como papá. Bueno, como verás, soy psicóloga, me agarré el mismo patrón. Y bueno, pero yo por eso ya estaba separada hace mucho. Entonces, en el marco de hablar por un tema de un alquiler y todo, le digo, che, vamos a Tabac, justo Tabac, no sé si había cerrado, no sé qué, pero estaba el McDonald's abierto. Bueno, vamos por el McDonald's, doblamos, era todo cerca del alquiler, que yo le había pedido a Diego que me alquile, pero que estaba a mi nombre, con mi pasaporte o mi todo, y era a mi nombre el alquiler. Y estaba clarísimo que el WhatsApp que yo tenía era a mi nombre, hablaba con las señoras de limpieza que les pedía que no quería que limpien, que iba a limpiar yo, y no lo soportaron y entraron 2 veces sin mi permiso. Eso no es legal ni por Airbnb, ni en una inmobiliaria, en ningún lugar del mundo, y te llega a pasar eso en Berlín y vas presa. Yo estuve el mes antes en Berlín, porque eso era en junio, no, estuve en marzo 2025 en Berlín y por mucho menos no salís nunca más. O si no, tenés unos cuantos años en prisión por meterte en un lugar alquilado con o sin contrato cuando te dijeron no quiero que ingrese una empleada doméstica. Se metieron 2 veces en el marco de 15 días, sin aviso. Ya con solo eso van presas las empleadas que no responden a la orden, la jefa de las empleadas de limpieza, que creo que era una señora Magdalena, que no responde a la orden, y la señora de la inmobiliaria que me alquiló eso, con contrato, sin contrato, como quieras, pero con un acuerdo concreto, comprobable, porque yo no violento a ninguna propiedad, ni me meto en ninguna propiedad que no me alquile ni que no pagué. Pagué $1.500 además, que vos me devuelvas eso, me rajes a las patadas. A mí no me sirve de nada. Entonces, esa gente en otro país serio ya estuvo presa antes, ¿no? Siguen como si nada. Les alquilaron el lugar como si nada, nunca me pidieron disculpas nadie, nadie. Todavía cuando mamá subió a llevarme una vuelta a agua casi se muere porque no andaba el ascensor, había todas irregularidades adentro, no habían puesto, eran toda una serie de irregularidades tremendas, pero no importaba, sobrevivimos todos. Lo que no estuvo bien es el desalojo temprano y la modalidad del desalojo, con ningún tipo de justificación, cero justificación. Ni para echarme, y de última, si me echaba, si yo ya lo había asumido, jamás debía ser de esa manera. Y tengo una testigo que escuchaba, pero no miraba, que la puso a limpiar el baño, una chica que era una mucama que estudiaba criminología, Rosario Taborda, algo así, Tavares, tengo el teléfono, que se lo pedí, antes de que ingrese, yo se lo pedí porque quería saber quién era una nueva empleada que ingresó y que yo ya tenía todo el baño perfectamente limpio, le había puesto una toalla nueva, todo perfecto, y sin embargo, cuando me vino a hacer toda esa operativa de maltrato,
metió a la empleada de que ya estaba limpio el baño a limpiar el baño. Pero eso era solo efecto de que no vea, porque en el baño la empleada era en el único lugar donde no tenía visión. Yo en otro momento, y te lo sugiero, cuando te rajen así, que ya ves que viene raro, pero nunca pensé que me venía a agredir una mujer cuerpo a cuerpo, cuando veas que viene raro en un alquiler, sea de cualquier tipo, esto fue Ugarteche 3001, creo que es el tercer piso, hay 2 ficus y ahora pusieron más plantas, pasé antes de ayer y pusieron una lámpara nueva redonda con luz que no tenía, una luz de arriba. Cuando te pase eso, tené una cámara. Comprate una de esas camaritas chiquitas que ahora hay, que yo me compré una acá, que la tengo acá de adorno. Tené una cámara para cuando te venga a buscar la señora arriba. Hubiera sido la única manera de mandar realmente a la cárcel a la señora. Es la única manera que yo tenía. Y no lo hice porque, ¿cómo voy a pensar que además me amenazó a mí de llevar a los medios el caso? ¿El caso cuál era? El caso de la violencia que ella estaba ejerciendo sobre mí con sus empleadas domésticas que estaban a su cargo, porque era una inmobiliaria y era un contrato de Airbnb que yo ni lo hice por detrás de la aplicación. ¿Y qué tiene que ver? Era un acuerdo entre partes. ¿Qué problema había que no tuviera contrato? Entonces, claramente la señora entendió mal. Si el señor Diego Ruiz en su momento dijo una cosa por otra y le habló mal, me tendría que haber avisado, porque yo lo ponía en caja enseguida si la maltrató el señor Diego Ruiz, cosa que no me consta que la haya maltratado. Y si yo la maltraté, también me podía avisar y le pedía disculpas pertinentes. Lo que no justifica bajo ningún concepto es el maltrato que ella hizo contra mi cuerpo, contra mi integridad laboral, contra mi imagen, adentro de la unidad. Ugarteche 3001. No, imposible para mí de narrar lo que yo vivía ahí adentro, la manera en la que me sacó, la manera en que sacó mis objetos, que ya quedaban muy poquitos por guardar, pero que yo creí que tenía tiempo y se lo explicaba, y seguía, pero con un nivel de desencaje temerario, temerario, ¿eh? Digno de una persona que se tomó 17 pases de merca y no hay nada que la pare. Y yo le decía, pero tranquila, yo temblando de miedo porque me pegue, tranquila, si yo igual me voy a ir ahora, me voy ya, tranquila. Y la señora proseguía guardando mis cosas en bolsas negras. No, fue una escena, nunca padecí en mi vida una violencia semejante. Mirá que me ha golpeado a mis 20 años un tipo una trompada, estando drogado seguramente, o por falto de droga, o por las dos. Pero la violencia por parte de una señora como yo vivía ahí, en esa escena, yo nunca lo vi. Nunca lo viví, no te estoy exagerando, ¿eh? Tengo cómo contrastar, no te estoy mintiendo. Yo lamento que no se haya grabado, porque ahí lo verías claro, cómo ella operó, cómo se acercaba a mi cuerpo y me hacía hostigamiento desde la espalda mientras yo guardaba las cosas temblando, lo poco que me quedaba, que además me olvidé cosas en la cocina. No, yo nunca viví una violencia semejante. Nunca viví una violencia semejante. Una señora que además me dijo que tenía un hijo varón y que era la inmobiliaria hace 48 años que tenía inmobiliaria en el barrio. No, un nivel de sobrarme, decirme, ¿y si te dejo sin contrato? Y si... No, yo jamás viví algo semejante. Yo no sé realmente de dónde salió, yo tengo el nombre y apellido de la señora, seguramente en algún lado lo debo tener, eh, pero no quise ver más, realmente no quise ver más, porque me dio mucho miedo. Esa señora me dio, pero muchísimo miedo, muchos meses hasta hoy que lo estoy contando. Y ya lo conté hace rato y a nadie le importó, y nadie me cree. Pero esa señora fue, en términos la mujer que más violencia ejerció sobre mí. Yo nunca viví algo igual. Eh, Porque una cosa es violencia simbólica, otra es una provocación que viví varias, hostigamiento físicamente y los actos contra mi propiedad, la total alevosía con la que lo hizo. En otro país esa señora tiene que estar presa mínimo 5 años, como mínimo. Acá siguió libre, como si nada. Alquiló, metió a otro inquilino y se fue tranquila, sin mirar. Yo estaba abajo con todas mis cosas sin poder resolver mis valijas, sin mirar. Salió calmadísima. Salió calmadísima. Y esa señora debe seguir siendo inmobiliaria o debe seguir viviendo, pero sigue libre, sigue siendo una persona que camina libre de culpa y cargo. ¿Sí? Y a mí se me condenó desde entonces, desde ese alquiler en adelante, sin parar, difamando a mi familia
de origen y difamando a mi familia de otros tipos. Ese tipo de violencia para mí es tremenda. Y son pequeños, pequeños detalles, ¿sí? Entonces ahí vos ves como una señora filmando en Simona y una señora maltratándome por 15 días de alquiler, te hacen un desastre económico. Y me podrían haber sacado un diente, una mano, podrían haber matado a mi mamá que iba nerviosa a llevarme el agua, o a mi papá que yo le dije, che, me parece que está bueno para comprar una unidad de estas, lo podrían haber matado. Son gente que ya le generaste un disgusto porque su hija se sintió muy mal por ese desalojo. Ya le generaste un disgusto también al marido o exmarido por el nivel de barbaridad y de haber hecho amenazas de que si no me iba yo lo iba a llevar a los medios. Esa es una amenaza que yo la tengo es por escrita. No había ningún tipo de razón que yo conozca hasta hoy, más de un año después, por el cual algo mío tenía que estar amenazado y mostrarlo en los medios como si yo hubiera hecho algo malo en relación al alquiler Ugarteche 3001, como para que la amenaza fuera hecha hacia mi persona por la señora de la inmobiliaria, la rubia. Pelito corto, rulos. Así que ahí cuando hay una amenaza de llevar a los medios, yo lamento un montón, pero realmente eso no está bien. Entonces es amenaza, hostigamiento, maltrato, violación del alquiler, la propiedad. 2 veces, no una, entraron las señoras empleadas. Un desalojo forzado, pero con un nivel de violencia, repito, a mí nunca en la vida alguien me humilló y me maltrató tanto como esa señora. Y mirá que los varones son jodidos en el marco de una pareja, los señores grandotes pudieron haber sido unos, viste, en el marco del tango hace 30 años atrás, pueden haber sido toscos. Conozco muy bien el lenguaje brusco de la milonga, conozco muy bien el patoteo, conozco muy bien que un chabón te diga hija de puta, boluda, en el marco de una discusión. Lo conozco perfecto, sé muy bien cuidarme, sé muy bien ir a terapia, no sobreviví 30 años al pedo como para decirte, esa señora fue la peor experiencia de violencia que yo padecí. Nunca padecí denigrarme de tanta, pero tan enorme. Y en colación a eso, o a colación a eso, padecí, creo que antes o en el marco de ese alquiler o cercano, la violencia de Simona, que no es Simones, que es donde yo a María le había comprado, la sobrina de Diego Ruiz, para creo que su cumpleaños o su confirmación, una gente de Cuba, Fátima, una carterita, que después creo que lo cambiaron, no sé, pero le mandamos a María, le compramos ahí en Simones, que es un lugar que queda en Pueyrredón y Peña. Y le compramos una carterita, una mochilita a una chica que ya es adulta, ¿sí? Entonces digo, no es Simones, es Simona o Simone o algo así que queda en Árabe Siria y Las Heras, el bar donde se filmó algo que se consideró violencia por parte de una señora que dijo, yo quiero seguir viniendo acá al bar. Yo era la primera vez que iba, no pensaba volver y mi papá creo que era la primera vez que iba y eventualmente, si quería seguir viniendo, no sé, regalarle un audífono. Regalarle un audífono y cambiarle la personalidad. ¿Qué clase de condena estás haciendo? ¿Qué clase de condena estás haciendo? Esa señora está seguramente filmada por el bar Simona, porque ahí se irritó. La camarera se irritó y empezó a generar quilombo y trajeron a la policía, que por supuesto dijo que papá se fuera. Yo me fui antes. ¿Qué problema iba a tener? Pero esa señora tiene que tener un cargo. Digo, esa señora no tiene que ser inocuo para la señora que haya sacado ese celular. Si papá se levantaba y se caía ahí, en vez de, no sé cómo se habrá caído ahora, pero ya se había caído otra vez y yo había pasado hasta, pero con el corazón en la boca pensando que fallecía hace un año y medio atrás en un consultorio médico cuando fue un día por el calor, se desmayó y apareció en el Fernández y yo tuve que estar 2, 3 días poniendo el cuerpo, 4, tanto en el Fernández en su casa, obligarlo a que vaya, que no lo, bueno, un quilombo tremendo, con voz alta, todo, la señora no estaba ahí para ayudarme. Yo también tengo ganas de estar tranquila en un bar tomándome el café. La señora habló como si yo siempre fuera a ese bar con mi papá a gritar y sacó la filmación como si 1000 veces me hubiera pedido que me calle la boca. Jamás me pidió que me calle la boca y si me la pidió muy mal y evidentemente si me la pidió bien,
Yo le hubiera dicho, mire señora, mi papá es adulto, tiene más de 80 años y no escucha bien. A la señora que está más cerca que usted no le molesta y no se quejó. Y está con dos señoras mayores más. Usted está sentada sola, mirando para otro lado, y de pronto me empezó a filmar. Y mi padre se puso peor y yo también. Entonces, esa señora, que es detectable por la cámara de seguridad que sí o sí tiene que tener el bar Simona, tiene que tener una culpa. Tiene que pagar algún tipo de pena. ¿Sí? No puede ser inocuo que esa señora siga yendo al bar Simona o camine por la calle en el barrio mío, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mi exmarido y de toda la gente con la que estoy ahora. Bueno, siguieron como si nada. Y el problemita lo tenía yo. Al poco tiempo cae el maltrato de Ugarteche 3001. ¿A usted no le ven una conexión siendo que es a media cuadra? Yo sí, digo, evidentemente hay un rum barrial, como se dice, o un tipo de blasfemia o algo que hace que al menos yo, como mínimo, fui dañada. Fui dañada, te guste o no. En mi plata, en mi arte, en mi trabajo, en mis talleres, en mi grabación, dañada a todas las personas que me conocen y me quieren, que son muchas, y dañada por tres personas que no son de la familia que yo ni conocía. La señora que está a cargo del bar Simones, con la señora que empieza a filmar, algún transeúnte que pasaba esa noche a la 1 de la mañana por McDonald's, donde yo me salvé de milagro y lo metí casi forzadamente a, a Diego Ruiz adentro porque lo podrían haber matado. No era casual, yo caminé muchas veces por las aceras, nunca jamás me vino una persona con un cuchillo. A mí no me vino nunca y a Diego tampoco. Y como si fuera poco, en esa misma semana o la otra, el desalojo de Huartiche 3001, cuando yo ya tenía toda la gente para hacer un taller, sin molestar, habiendo preguntado a los vecinos de al lado si les molestaba, me dijeron, acá no se escucha nada, podés grabar, hacer talleres, hacer lo que quieras. O sea que yo ya tenía toda mi actividad diagramada para hacer el taller, con un grupito que se había armado ahí que eran copados, unos chicos de México, unos chicos de España, unos chicos que venían de Tu Voz Canto y Bienestar, y ya estaba el grupo armado para ese viernes hacer el taller y me desalojaron. Entonces, vos podés no grabar, digamos, yo todavía le había pedido a los músicos que me acompañen a traer el teclado. Lo había contactado a Lautaro Guerín y a Abel Rogantini para que me ayuden, que si yo tenía el teclado, pero no podían, pero tampoco podían venir a tocar. Entonces no había problema porque yo ya tenía ya había arreglado ese tema. Ya lo iba a llevar yo, o podía funcionar sin teclado, si yo hice toda la pandemia cursos sin teclado, con lo cual me pude bajar una aplicación y no necesitaba ni el teclado. Entonces ya tenía todo listo, había puesto plata online para promocionar un poquitito ese taller y ya estaba. En Ugarteche 3001, como está todo ese tipo de barbarie, yo no la comento rápido por redes porque pienso que es muy peligroso para mí y para mis pacientes. Yo acá en Peña ya había tenido los problemas con María Lina Baba, que no aparece todavía, y con los señores que estaban posiblemente muy mal de la cabeza, Pablo y Catalina, que por eso me echaron un día y me fui a Huarteche 3001. Y yo ya había tenido que llamar a la policía por ese tema, porque eran personas que estaban muy mal de la cabeza. Estuvieron muy mal de la cabeza la semana pasada, bueno, estarán en tratamiento, gente que está mayor. Marialina Baba, que joven, no apareció nunca a dar respuesta de por qué tenía inquilinos o ella misma atentaban contra mi actividad laboral y contra la vivienda, tirando cosas al piso sin parar. Una pena. Todavía no di con Marialina Baba, que fue la que primero atentó con inquilinos que estaban caminando con tacos y tiraban objetos realmente muy, de mucho sonido y estruendo, tanto en el cuarto como en la habitación principal, que era el estudio y el otro estudio, a cualquier hora, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, ruiditos, tacos, golpecitos, objetos, y eso siguió y cada tanto sigue, mucho menos, pero siguió, de una manera, pero furiosa. Además de que me vinieron a pedir que baje la música un día, pero bueno, eso puede pasar, que querías que baje la música, que pediste por favor, me parece bárbaro. Los ruidos que había en el quinto piso de Dedo eran imposibles para vivir o para grabar un disco, porque vos tenés que grabar en otro lado, pero tenés que dormir para grabar en otro lado. O sea, no se podía ni dormir ni trabajar. Porque la obra en construcción, bueno, los muchachos podían hablar a las 6 de la mañana, está bien, yo puedo trabajar par, cuerpo a cuerpo con los muchachos de la obra, que hablan a las 6 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde. A las 7 acá podía haber talleres.
Pero si tenés personas que están en Surmenage y que dicen barbaridades, como pasó la semana pasada en el pasillo común, como el pasillo común es invadido permanentemente por 2 señoras madres sin parar cada vez que salen de sus unidades, señoras madres que están en el quinto C de casa y en otro arriba, que no me consta si es el D o el C, pero es este cuerpo mismo de Peña 3035. Entonces, a partir de ahí, cuando vos quieras saber qué me pasó, por qué no di talleres o por qué se canceló el taller de Ugarteche 3001 de ese fin de semana, que yo estaba fascinada de dar, ya tenía todos los muebles movidos, perfectamente aprendí a moverlos y a desmoverlos y a ubicarlos para no dañar la propiedad, que se suponía además que la iba a alquilar por un año. Pero aunque no fuera por un año, podía estar 15 días dando esos talleres, hacer dinero, devolverla intacta y mejor que la recibí. Yo la recibí sin agua mineral, sin nada, le dejé yerba, le dejé 2 toallas nuevas, le dejé una colcha nueva, le dejé un ganella divino que compré muy barato, porque no tenía ni un cuadro en Lulea. ¿Qué más le dejé? Eh, ¿Qué más? Creo que 2 o 3 vasos o tazas. A mí me metieron, porque yo no quería, una pomada Washington que no era mía. No sé de dónde salió porque tampoco estaba antes. O sea que yo no la vi. Yo zapato no uso, así que ni idea. Y me metieron una taza de arredo rota que tampoco era mía. Y me olvidé yo la tapita de la exprimidora, que era, yo me había llevado un vasito de plástico con una tapita de exprimir porque ni eso había. Porque tenía todo nuevo, era precioso, pero todo nuevo y no usaba nadie la cocina. Cuando tenés una vitrocerámica que está buenísima, pero nadie usa la cocina, por más que venga tu marido con fuerza en el dedo y diga, sí, anda perfecto, una sabe cuándo es cómodo cocinar ahí, cuando no, pero lo pude arreglar perfecto cuando aprendí a usar el horno y cocinaba acá, que tengo gas. O sea, a mí nunca me gustó, no necesité nunca la cocina, tampoco. Con lo cual dije, bueno, perfecto, en vez de vivir acá, voy y vengo, me queda walking distance y hago los talleres. Bueno, no me lo permitieron. A los 15 días me rajaron. Así que a partir de ahí empezó otra búsqueda de dónde dormir, que no se podía dormir acá por quinto piso de dedo. Ya los señores del Surmenage habían sido denunciados por la policía, o sea que ya estaban calmados, y me fui al hotel en Ascuénaga y Santa Fe. Perdón, Ascuénaga a la esquina de Rapa Nui. Es una antes. Y bueno, y ahí fui maltratada por el señor Nico, con K, que era el recepcionista, y por el señor Luis de la Noche, que decía que lo conocía Carmona, del jazz. Carmona me dijo que no lo conocía, que ya no estaba en el jazz. Pablo, uno que mencioné en un video anterior. Y bueno, se ve que fue medio una cama porque estaban abriendo un restaurante, que después abrieron Porte. Se supone que el señor Facundo me iba a llamar para cantar, era mentira. Así que bueno, carísimo me salió. La conocían a Magdalena Cambiaso de Voz Buenos Aires, ella me había dicho que los conocía a los dueños, incluso que eran unos franceses que eran de un viñedo. A mí me maltrataron sin parar, tanto en el desayuno como estando como alojamiento. De hecho, me fui, les regalé una noche porque era imposible de estar ahí con un marco de cuidado y seguridad. Imposible. Y era muy caro para no estar en un lugar con cuidado y seguridad donde metían a cualquiera, donde te maltrataban, donde se burlaban, donde no te tenían un marco de respeto y decían que te lo tenían, pero era mentira. Ese era Nicolás, un tal Nicolás y un tal Luis, que era el recepcionista de la noche. Un maltrato tremendo, creo que era Art Gallery o Gallery, no sé cuál, mentira. Yo pensé que era una cuestión, se podía trabajar realmente en un espacio de coworking mínimo, como tenés en cualquier lugar de cualquier hostel. Esto era mucho mejor que un hostel y más caro, y tampoco se podía. No te dejaban hacer nada, les molestaba, estabas rodeada de personas que venían de México o de Colombia, incluso ahí estuvo un tal Fernando Peláez que vino una noche borrachísimo a contarme de su historia, me dijo que la conocía a Meuli y a Abel, con lo cual le mandé y le dije, estuve con Fernando Peláez, no sabía ni quién era, dice que vino a ver una ópera, que le pareció un horror, vino muy borracho, yo no sabía, estaba en el primer piso, me internó la cabeza, yo me quería ir, me fui después, pero bueno, aproveché y le hice ese contacto. El señor se iba a París al otro día, que no le gustó la programación de El Colón, que le pareció pésima. Yo, la verdad, no tengo cultura de programación de Colón, no le pude seguir mucho esa. Me habló de que le encantaba Judy Garland y que le gustaba Somewhere Over the Rainbow, entonces llegué a Peña y cuando pude le mandé una versión medio rara, medio jazzy rara, mal grabada, pero bueno, un gesto para lo que a él le gustaba, que era Somewhere Over the Rainbow. Y me hubiera encantado irme a París con Fernando Peláez o irme a París en esa época a cantar. Hice todo para ir, pero el ICBC me dejó sin tarjeta de crédito. Y cuando quería ir para mi cumpleaños a París y bajar a Niza a ver a mis primos, perdón, a Cannes a ver a mis primos, o pasar por Antibes y estar cerca de Cannes, donde estaban mis primos venaros,
o ir para los primos Echeravide, que estaban en los Pirineos, en Francia, pero de la parte de los Pirineos, San Etienne de Barry, quise ir a festejar mi cumpleaños allá, o quise que viniera mi familia, y no tuve quórum familiar. Lamentablemente mi hermana estaba trabajando en Madrid, mi hermano estaba en Barcelona con sus hijos, y no tuve quórum ni para que vinieran, ni para yo ir. Y como mamá estaba acá, bueno, me tuve que bancar festejar el cumpleaños en el balcón o encerrada acá en Peña, como en 2016 lo festejé en la barbaridad de alquiler que resultó todavía para mí un trauma y pero financieramente un horror, Cerviño 3790, digo, me hicieron un agujero en todo, en mi producción económica, en la grabación de Bagualma, en todo. Además de la guita que me robaron y todavía la quisieron convencer a mamá de que como no nos cobraban el depósito porque me iba antes, todavía era un favor y mi vieja pobrecita lo creyó porque bueno, ¿qué vas a hacer si son manipuladores del orto? Perdón, si son un horror al cobra. Un horror. Después me crucé con Ernesto, un abogado que estaba en el piso anterior, y me dijo que él también se fue mal y que era un horror. Y él sí cumplió con los 2 años de alquiler que era ese contrato, y yo no. Viste que después cambió la ley de alquileres, Ernesto. Bueno, ni idea. Ernesto si lo sigue o no, cada tanto me lo cruzo en el barrio, ahí está, como siempre. Bueno, así la vida acá en Palermo, Belgrano, divino, divino. Realmente para tomar consideración. Tené muchísimo cuidado con esa señora. Saludos, digo, con Simones, con la señora de Huarteche 3001, son una desarrolladora que se llama W. Te están haciendo uno en la FINUR, ¿sí? En la FINUR, como en diagonal a Magnor, que yo te contaba hoy en el otro video. Ahí están haciendo otro que están manteniendo supuestamente la fachada antigua, lo mismo que el Lucky Luciani, que hay que ver si está manteniendo, ¿no? El Lucky Luciani, el primero que tuvo, dice que está manteniendo la fachada antigua ahí. Creo que estos son ADN developers. Bueno, hay que ver si la mantiene, porque estoy viendo, el otro día pasé ahí por el bulevar, no estoy viendo que mantenga mucho la fachada. Una ya la tiraron, la de la derecha, hay que ver si la izquierda la mantienen. ¿Viste cómo es esto? Mantengo la fachada, pero después tiran todo y hacen todo nuevo. Ese es Boulevard Cerviño y Árabe y de la India. Así que bueno, yo voy sacando fotito cada tanto y me acuerdo, acá había esto, acá había esto, acá había esto. Y bueno, en mi familia no hubo alguien que quiso mantener la casa familiar que le regaló mi bisabuelo a mi bisabuela, Esther Sananes. Pero hubo un Alejandro Machado, el otro día le contaba a Ernesto, pero bueno, con un chico Sebastián, un poeta que ahora está en Rosario en un festival. Una pena que no quiso seguir esa trama del relato, porque es muy importante el que tiene familiares que son arquitectos del Colón. Claro, no tiene ese problema, pero si vos tenés una casa antigua de una familia que, por ejemplo, el Palacio de los Patos, los Gansos, va a quedar, no lo pueden tirar. La obra de Virginio Colombo, toda la que hay urbana, o la de Virasoro, seguramente también, no me consta de Virasoro, pero Virginio Colombo sí, no la pueden tirar. Y en eso, Alejandro Machado, una persona que se dedica a esto, lo conocí por Google una vuelta, mi familia no lo sabía, los Benarós, Benchaya no lo sabían, los Sananes tampoco. Resulta que hizo todo un trámite para que Ascuénaga 1129, que es Casa de Renta Benarós, quiere decir Casa de Renta, quiere decir vivía toda mi familia ahí, y también trabajaba mi tío, abuelo, cardiólogo Moisés o Mois, nosotros decíamos el tío Mois Benarós, que era cardiólogo del Ramos Mejía, íntimo amigo y consultor de la Clínica Mayo de Estados Unidos con otro primo de la familia, Benarroch. Muy conocido los Benarroch en la Clínica Mayo en Estados Unidos, que mi papá lo fue a visitar, no me acuerdo si falleció ya Eduardo Benarroch, una eminencia en la cardiología. Te digo porque ahora mi papá justo está con un tema cardiológico, pero el cardiólogo dijo que eran unas arritmias, pero no, pero sí, bah, se fracturó un brazo y si estás, viste, ¿cómo es? Mi abuela también estaba como anticoagulada, es un quilombo, pero bueno, mi abuela estaba anticoagulada y zafó de la operación de cadera, te digo, a los 80 y pico, y vivió no sé cuánto tiempo. O sea que viste cómo es esto, no sé cómo funciona el tema de la salud, realmente no lo sé. Mi abuela fue a votar con barbijo, en Tapalqué, es lo único que te digo, o sea que a la pandemia sobrevivió. Bueno, mi abuela, no mi bisabuela, mi abuela Cora Esther Agustina Casares. Lo hice un poquito largo.